Gracias por invitarme a esta JONISEC para dar este taller de cómo potenciar la ciberseguridad en cuanto al estándar de PCI DSS. Mi nombre es Antonio Rodríguez, soy consultor de seguridad con más de 8 años de experiencia en el área ofensiva como tal, en todo lo que sería parte de red teaming, pentesting y todo esto, que es la parte que me apasiona. Y bueno, nada, hoy les estaré hablando sobre el porqué del estándar, por qué nació este estándar de PCI, cómo se han definido los grupos, todo lo que necesitamos y lo más importante es la parte de cómo mejorar en cuanto a nuestra arquitectura mediante unas buenas prácticas, cómo podemos mejorar esta seguridad para cumplir el estándar PCI. Entonces, bueno, al lío. ¿Por qué PCI? Antes de que existiera PCI, hace bastante tiempo, antes del 2016, no existía PCI como tal y todas las empresas de industrias de tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, las más conocidas, cada uno tenía su framework de seguridad de cumplimiento que decía, si vas a utilizar mi tarjeta de créditos, tienes que cumplir estos procedimientos. Entonces Mastercard era otra, Visa era otra. Entonces para cada uno, si yo tenía que pasar tenía activo en mi negocio las 3 tarjetas de crédito, las más conocidas, tenía que cumplir toda esta serie de parámetros. Ellos te llevaban una serie de auditores que iban y veían si cumplía o no cumplía para llevar esto. Entonces, oye, era bastante lío para las empresas el llevar esto. Se pusieron de acuerdo y crearon el estándar. Crearon un estándar y dijeron, bueno, vamos a coger las mejores prácticas de seguridad para que la información esté segura de nuestros clientes, por supuesto. Entonces, mediante esto, ellos crearon el estándar PCI DSS. Bueno, al final lograron ponerse de acuerdo estas grandes industrias y nació el estándar de seguridad avalado por todas las marcas de tarjetas de crédito. No hay que tener claro que no es una norma que se tiene que cumplir a rajatabla, o sea que no hay nada que diga que lo debes cumplir. Es más que todo un estándar de seguridad que las empresas como tal te recomiendan seguir o cumplir para poder tener nuestros datos, los datos de esos que utilizamos para las transacciones de tarjeta de crédito de forma segura. Hoy en día, bueno, anteriormente, antes de la RGPD y todo esto, la gente decía, bueno, si no lo cumplo, bien. Si tengo una brecha de seguridad, bueno, asumo el riesgo, asumo la fuga como tal de información y bueno, pago la deuda como tal. Bueno, gracias a RGPD esto se puso bastante contundente y ya es simplemente, si tienes una fuga de información, bueno, ya es el 5% de todo lo que tú factures al año y eso ya es como que un golpe bastante, bastante duro. Muchas empresas podrían llegar hasta la quiebra a raíz de esto. Entonces, se ha creado este estándar y ya con ese estándar, al cumplirlo como tal, se garantiza todo lo que sería la integridad y la confidencialidad de estos datos. Entonces, bien, para ello se definieron 2 grupos de datos. Entonces, tenemos en el primer lado, que sería el grupo de las tarjetas que sí podemos almacenar cuando nosotros como empresa, vamos a tener algún tipo de transacción con tarjeta de crédito. El primero que sí podemos almacenar serían los 16 dígitos de la tarjeta, la fecha de caducidad, que es lo que siempre nos piden, y el nombre del titular de la tarjeta de crédito. Existe un número que es el CID que ahora en las nuevas tarjetas de crédito solamente en American Express lo tiene, pero el resto no en las tarjetas de pago, perdona, no las tiene. Entonces, ¿qué son datos confidenciales y que no se deben almacenar por ningún motivo? El principal, el PIN. El PIN solamente debe ser conocido por el cliente, por lo tanto no tiene que estar almacenado y es uno de los requisitos que no se almacene por ninguna circunstancia en los servidores donde tenemos que cumplir este estándar de PCI. Lo otro que no tenemos que tener almacenado es el CIV. El CIV es el código de 3 dígitos que tenemos en la parte posterior de la tarjeta. Y por ende, bueno, ese es como que dice, ahora existen nuevas tarjetas que van cambiando los estilo token y cambian cada 3 minutos, cada 10 minutos, para darle mayor seguridad sobre esto.
Y por último, el contenido de la banda magnética y ahora los chips, que tampoco puede ser almacenado, ya que dentro de esa banda magnética residen otros datos que son de carácter confidenciales. Entonces, cuando nos piden los datos y nos dicen, oye, ¿nos autorizas a guardar esto? Lo vemos que solamente nos piden los dígitos estos de la tarjeta de crédito, los 16 dígitos, la fecha de caducidad y el nombre. Muchas veces para realizar un pago, y eso lo realizan de forma como para garantizar que tú seas el que porta la tarjeta, nos van a solicitar los 3 dígitos, pero nunca nos van a solicitar la clave, porque no tienen ninguna base de datos para identificar que sea la contraseña de nosotros como tal. Entonces, como decía, los principios que se buscan proteger es más que todo la integridad de los datos y la confidencialidad del cliente. Pues bien, para cumplir el estándar como tal, se ha creado, o bueno, existen varios informes del cumplimiento como tal. El primero que tenemos que cumplir y que lo podemos descargar desde la página, luego comparto la presentación. En la presentación estaré, a ver si, se me fue. Aquí está. Están los hipervínculos de donde podemos descargar este informe de cumplimientos, que es una hoja donde está todo lo que nosotros tenemos que ir colocando, ir rellenando como tal para esta auditoría. Perdona, este estándar de PCI, si aunque no sea una norma como tal, que tenga que cumplir como la RGPD, por ejemplo, o la LEOPD, que son leyes, sí existe un sistema de certificado que tiene una empresa, no nos da un certificado, decir esta empresa cumple, sino que simplemente nos meten en un listado y dice la empresa cumple, pero a nosotros no nos queda constancia como tal, más que en esta página web, que también está más adelante, de que dice si cumplo o no cumplo el estándar de PCI. De igual forma, una vez que nosotros si nos vamos a dedicar a auditores de PCI, también tenemos que presentar una serie de pruebas, una prueba de certificación para esto y ellos nos van a introducir en este listado, como que dice, de auditores certificados para auditar la norma, el estándar PCI. ¿Por qué? Porque existen varias, bueno, ya lo vamos a ir viendo, pero más adelante existen unas reglas básicas que serían 12 reglas básicas que se tienen que cumplir. Como auditor, tiene que tener identificado cuáles son las que tiene que cumplir. Ya vamos a ver otro cumplimiento, otro informe, y ir rellenándolo. Entonces, tenemos que estar certificados para poder auditar la empresa. También existen empresas que se dedican solamente a auditar. Ya no va por la parte personal, sino por empresa. También existe aquí en la página, más adelante lo pongo, donde podemos identificar estas empresas que tienen esta certificación para poder auditar y ver si estamos cumpliendo el estándar como tal. Entonces, el ROC, que es el reporte sobre cumplimientos, es lo que hace es decirnos las mejores pautas que tenemos que ir cubriendo y lo tenemos que rellenar. Ya luego vamos a ver cómo debemos cumplirlo. Existe un cuestionario que es de autoevaluación. Este cuestionario de autoevaluación es el que tenemos que descargarnos como empresa para identificar qué es lo que tenemos que nosotros cumplir. No todas las empresas son iguales, eso lo tenemos de lógica. Por ejemplo, Amazon, con una empresa que sea una ferretería, que simplemente tiene el equipo el datáfono como tal. Envió a Amazon, sí recibe los datos y todo esto. Bueno, entonces para esto se han clasificado un subconjuntos de cuestionarios de evaluación. Y bueno, por ejemplo, el SAC A es para comerciantes de comercio electrónico, de correo telefónico, tarjetas no presenciales. Quiere decir, todo titular que realice pago a través o sea, todas las empresas, perdona, que sean de comercio electrónico. Deben de cumplir este cuestionario. Aquí igualmente he dejado el enlace. Una vez que le damos clic en el enlace, nos va a llevar hacia el informe y nos va a decir cuáles son los tipos que tenemos que cumplir. Pero siempre van a ser, como mínimo, esos 12 que explicaré más adelante. Claro, existen algunos que tienen 340 preguntas, pero bueno, las preguntas son de rellenar de un cuestionario de sí o no, de si cumplo o no cumplo, pero lo que nos interesa ya lo vamos a ver al final en cuanto a una pequeña práctica, que es lo que tenemos que cumplir como tal. Entonces tenemos el resto de los cuestionarios, el B, por lo menos es para comerciantes que utilizan la máquina de impresión de los terminales de marcado. Bueno, poco más. No voy a caer en teoría, pero os dejaré nuevamente como dije, la presentación para que
podáis verlo. Más que todo, quedémonos con que existen este tipo de cuestionarios y tenemos nosotros que ubicar cuál es nuestra empresa y cuál cuestionario debe cumplir. Si yo no tengo, si yo veo que mi empresa no cumple ninguno de estos, simplemente tengo que irme al D, que es para comerciantes que no entran dentro de ninguna clasificación y pues tengo que utilizar este. Bueno, al final este son 360 puntos, 300 preguntas que bueno, que me imagino que están relacionadas ya todas las que están dentro de los cuestionarios anteriores. Pero es como quien dice, oye, ya que no cumplo ninguno de los requisitos anteriores porque no sé dónde cabe en mi empresa, porque utilizo tarjeta de crédito, pero la tarjeta los medios de pago no los reciben en mi data center, sino que reciben el data center otro que yo tengo alquilado. Y bueno, existen bastantes complejidades y en este caso, si no conocemos, simplemente nos vamos al último cuestionario, lo rellenamos, un cuestionario de autoevaluación, lo tiene que rellenar la empresa y a raíz de eso ya podemos tener, como quien dice, una puntuación identificativa de si podemos pasar el cumplimiento del estándar o no. La atestación sería la parte de... Todos estos son informes. Entonces es un poco aburrido, pero bueno, necesario para saber que todo esto lo vamos cumpliendo. Entonces ya tenemos el cuestionario ROC, que es el principal que rellenamos para saber que estamos cumpliendo que vamos a cumplir con el estándar. Luego el cuestionario de autoevaluación. Y en este cuestionario que lo tenemos es para dar fe sobre los resultados. Este cuestionario más que todo lo tendría que dar es la persona que va a evaluar digamos un perito no, pero bueno, la persona que va a evaluar nuestra empresa. Entonces, él simplemente ya con esto va a identificar primero, nos va a pedir el cuestionario de autoevaluación para ver cómo lo hemos rellenado y todo esto, si cumplimos todos los parámetros y a raíz de eso, bueno, ya empieza él a realizar las pruebas. Esto era lo que comentaba al principio. El USB es el proveedor de escaneo aprobado. Aquí está el enlace, en donde si seleccionamos nos va a llevar directamente a la página de PCI y vamos a poder identificar quiénes son esas empresas que pueden pasar esa certificación para nuestra empresa. Quiénes nos pueden decir si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo el estándar PCI para saber que tenemos resguardado de forma correcta los datos. Entonces, bueno, principalmente lo que tienen estos proveedores es, como quien dice, siguen las pautas, las metodologías usadas normalmente para una auditoría. Una auditoría, y cuando refiero a una auditoría, es un análisis de vulnerabilidades como tal. Ellos utilizan el estándar CVS, que es la calculadora de riesgo que identifica y mide el riesgo, depende de la amenaza que podamos encontrar. Vuelvo y repito, todas las empresas no son las mismas. Si yo soy una empresa, una aerolínea, y me hacen una denegación de servicios, voy a perder muchísimos millones. Pero si soy una empresa que simplemente soy una ferretería que tiene una página web para promocionarme y me hace una denegación de servicio, quizás ni me entere. Por lo tanto, esa amenaza, esa vulnerabilidad, esa criticidad no va a ser la misma para mí, para la ferretería como para la aerolínea. Por lo tanto, se utiliza este tipo de estándar, esta calculadora. Adicional a eso, más adelante, bueno, lo voy mostrando, un resultado que dice, oye, si paso o no paso, dependiendo que esta vulnerabilidad sea superior a 4, o sea, que sea una vulnerabilidad media. Si es media, yo directamente, o sea, te dice que es fallida, porque ya aparece una vulnerabilidad, oye, que cumple algún criterio de riesgo para la empresa. Adicional a esto, bueno, el estándar como tal te obliga a pasar este análisis de vulnerabilidades, adicional a eso el pentesting como tal, de poder identificar todo lo que pueda ser vulnerable o que sea como una amenaza para nuestra empresa. Las responsabilidades, bueno, las responsabilidades del proveedor de servicio, el alcance que es el que tiene como tal, hacia dónde va. Yo diría que sería toda nuestra infraestructura, toda la infraestructura de la organización, es lo que se va a auditar. Aquí falta la Wi-Fi, bueno, va a entrar se va a auditar todos los activos que tenga para poder ver por qué parte se podría filtrar algún tipo
de información. Esto es lo que decía, oye, las metodologías usadas, bueno, que el CVE, que era lo que decíamos, oye, van a utilizar la calculadora para poder identificar el riesgo de esa vulnerabilidad. Las vulnerabilidades se van a estar basadas en el estándar de National Vulnerability Database, que es donde están todas las vulnerabilidades cargadas hasta el momento, con con una puntuación, que una vez que se descubren, bueno, como se habían descubierto según todo esto, se le añade una puntuación, pero siempre vamos a tener la puntuación de la calculadora de nosotros. Más que todo, esta vulnerabilidad es como para dar a conocer de que la vulnerabilidad existe, que fue reportada en algún momento, si existe algún parche o todo esto. Y esto es lo que comentaba al principio. Oye, si la calculadora el riesgo me da menos de 3 puntos, menos de 4, oye, que la severidad es baja, sí voy a pasar. Pero si no, no voy a pasar el escaneo como tal, debo mitigarlo. Una vez que lo mitigue, tiene que pasar un proceso de certificación a los 3 meses. Luego de esos 3 meses vuelven a pasar la auditoría y dicen, oye, a ver si lo cumples o no lo cumples durante estos 3 meses. No es que vas a dejar de usar los medios de pago de tu empresa como, como el estándar, como tal. No sé cómo decirlo. Pero bueno, no es que vamos a parar la producción y oye, que tenemos esta vulnerabilidad, va a seguir. Porque como lo digo, no es una norma que se tenga que aplicar 100%. Se debe, es por el riesgo que viene luego de no cumplirlo. Que recuerdo que muchas empresas pueden llegar a la ruina si tienen alguna filtración de datos. Una empresa pequeña que le cobran el 5% de sus facturas, de su factura anual, más otra serie de multas que acarraen estas vulnerabilidades. Muchas empresas hoy en día también han tenido que cerrar por esto. Los controles compensatorios. Estos controles compensatorios es como decir el control para mitigar. Entonces, ¿qué es lo que podemos usar nosotros como empresa adicional a a los controles básicos que nos ofrece como tal el estándar? El estándar nos da una guía, que ya la vamos a ver, qué es lo que debemos de cumplir. Y esto es adicional, lo que dice, oye, ¿qué debo de cumplir adicional para poder llegar a tener, como quien dice, una arquitectura o una infraestructura bastante segura, bastante fortificada? Entonces, bueno, uso herramientas de DLP, de Data Loss Prevention. Actualmente tenemos bastantes, por ejemplo, en Azure Information Protection, que te clasifica la información, es capaz de poder identificar si se envía algún tipo de DNI o alguna tarjeta de crédito y se alerta, o sea, de modo preventivo. La autenticación de doble factor de autenticación. Esto es brutal. Esto es una de las cosas que yo bastante recomiendo es siempre en todos los dispositivos, en todo lo que tengamos acceso a través de unas credenciales, siempre utilizar el doble factor de autenticación. ¿Por qué? Porque existe la estadística. Nos pueden hacer una fuerza bruta, sí. Y se bloquea el tercer intento, sí. Pero estadísticamente hablando, existe de que en el primer intento sea uno de 1 millón o uno en 1000 millones que accedan a nuestra cuenta. Si no tenemos el doble factor de autenticación y la estadística está en nuestra contra, con con ese solo intento pudieron haber accedido a nuestra cuenta. Entonces, lo bueno del doble factor de autenticación es que, oye, si lograron acceder, bien, pero ahora tienes que tener el móvil de la persona para ver si le llega ese mensaje de texto o esa llamada. El uso de firewall, bueno, el firewall es como que dice indispensable dentro de una red, control de acceso, más que todo el control de acceso a la red, yo diría la parte de segmentar los datos, tener los datos de forma segmentada, oye, que no me comunique directamente hacia la base de datos donde lo tengo, sino que vaya a existir una serie de controles que yo tenga que acceder primero a una máquina de salto dentro de la red para que esa máquina verifique ese parámetro de entrada y pueda acceder a los datos. También la parte que sería de parametrización de los datos y todo esto, que no me llegue directamente la sentencia a mi base de datos. Y bueno, control de filtrado de URLs, MAC
IPEC. Esto ya va un poco más allá de quién es el que accede directamente a esos datos. Grabación de sesiones, por supuesto, la pantalla. Bueno, aquí más que todo vería la parte de monitorización. La monitorización anteriormente en el OWASP Top 10 no estaba clasificada. Hoy en día nos damos cuenta y la hemos metido en el OWASP Top 10 de aplicaciones como una vulnerabilidad crítica dentro de las 10 primeras. ¿Por qué? Porque si yo no tengo monitorización, pueden pasar bastantes cosas. Oye, no puedo ver si me están realizando una fuerza bruta, no puedo ver quién ingresó en algún sistema en algún momento, no puedo poder identificar si alguien está dentro de mi red y elevó privilegios. Por lo tanto, la monitorización hoy en día se está tomando bastante en cuenta. Y bueno, VPNs, por supuesto, para siempre trasladar ese tráfico de forma segura. Aunque esto no es de PCI, pertenece a la misma cadena de los estándares, los mismos proveedores crearon, como quien dice, el PA, que es el Payment Application Data Security Standard, que lo que hace es definir requisitos de seguridad para aquellas personas que van a desarrollar aplicaciones de pago. Entonces tienen parecido a lo que sería como que dice, ellos nos ofrecen 12 puntos, que los vemos aquí, en cuanto a PCI y en el PA, de qué es lo que tenemos que cumplir para poder estar de forma segura. Claro, estos son 12, como quien dice, y lo dejo a título personal, así como que, oye, te dejo esto, pero cada uno se despliega y tiene un listado de cosas que tenemos que cumplir bastante robusto. Pero, a grosso modo, qué es lo primero que tenemos que ver en nuestra empresa y decir, oye, si lo cumplo o no lo cumplo, y ya ver si lo cumplo, bueno, qué tengo que meterle adicional para poder cumplir este tipo de mejores prácticas como tal. Pues bien, para cumplir el estándar PCI CS está formado por, bueno, lo que había dicho, estaba leyendo un poco sobre las principales compañías emisoras de tarjetas de pago, Visa, Mastercard, American Express y, bueno, muchísimos más. Existen unos cinco pasos que dicen, oye, desde el momento cero voy a montar mi empresa y digo, oye, quiero cumplir esta política, voy a utilizar el método de pago de comercio electrónico porque voy a hacer una página de venta de zapatos y necesito ver qué es lo que tengo que cumplir. Bueno, aquí te lo dejo fácil. Bueno, también existe la guía de PCI DCS que te lo explica más a grosso modo y todo esto es como un libro, una guía gigante de 180 páginas. Pero bueno, son 5 pasos que tenemos que cumplir. Bueno, aquí a grosso modo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, análisis del cumplimiento, es determinar el tipo de cuestionario, que era lo que decía antes, de evaluación. ¿Qué tipo de cuestionario es el que yo debo cumplir? Existe un cuestionario para cumplimiento de empresas que almacenan tarjetas de pago. Existe otro que no almacenan, sino que utilizan los métodos de pago de un tercero, por ejemplo, Redsi. Yo tengo mi página de zapatos, venta de zapatos, si la gente le da a comprar, y yo no soy el que voy a realizar esa compra y directamente a mi cuenta. No, yo voy a utilizar un tercero, y ese tercero, que en este caso Redsi, que es el más conocido, el más usado hoy en día, es el que va a hacer todo ese proceso. Él tampoco va a almacenar la tarjeta, él simplemente va a servir de comercio de puente entre mi tarjeta, debitar de mi cuenta, quedarse con su comisión y pasarlo a la empresa como tal. O sea, va a servir como de tercero. Y entonces existen esta serie de cuestionarios que te dicen, oye, si utilizas un tercero para pasar esto, si almacenas las tarjetas de crédito, si tú no tienes nada, pero no tienes nada que ver con la transferencia ni nada de esto, pero tienes un cacharro de esto postventa, que bueno, al fin y al cabo también se conecta a internet y es nuestra responsabilidad si alguien se conecta, que muchas veces lo hemos visto y esnifa el tráfico y puede robar ese tipo de datos. Y bueno, lo primero es esto, identificar el cuestionario. Lo segundo es valorar la valoración de riesgo y priorización de acciones. Una vez que se lleve a cabo la evaluación, que es ese cuestionario que decimos, oye, que tengo que cumplirlo y todo esto, es intentar identificar cuáles son mis amenazas y de qué forma puedo mitigarlas, de qué forma puedo yo proteger ese entorno, que lo que me ha salido que diga que no cumplo, de qué forma puedo hacer cumplirlo. Entonces, bueno. El tercer paso es el programa de cumplimiento. Completar el informe correspondiente, el ROC, que era lo que comentaba antes. Oye, aprobar el escaneo de seguridad, que esto no lo viene a realizar esa persona certificada o esa empresa certificada.
Entonces, ellos lo que van a hacer es identificar nuestra evaluación, ven si cumplimos o no cumplimos, y ya luego pasar ese informe de cumplimiento. Lo primero, el escaneo de vulnerabilidad, si cumple o no cumple, si de ese escaneo lo que ha salido de mi escaneo el escaneo personal, el autocuestionario, perdona, que es el que yo realizo, si yo he aplicado las mitigaciones correspondientes, si existe una monitorización y todo esto, si yo he seleccionado ya medidas y controles de seguridad y todo este tipo de cosas para disminuir el riesgo. Es lo que va a estar enfocado en ese informe. Y bueno, la cuarta sería la implantación del requerimiento PCI. En este caso, es la declaración de cumplimiento. Es otro, como quien dice, más burocracia. Es otro informe que tenemos que nosotros que cumplir, pero bueno, ya aquí va más a grosso modo. Aquí lo que indican son las políticas de seguridad, la configuración de equipos, guías de bastionado que yo tengo que tener para para toda mi empresa como tal, unas guías de gestión de procesos de gestión de cambio en caso de que vaya a realizar algún tipo de cambio según lo que haya encontrado, respuesta a incidente, por supuesto, monitorización, el hacking ético, que es lo que realiza, bueno, si lo cumplí o no lo cumplí, y las guías de desarrollo seguro. Esto más que todo es como que dice el requerimiento, que es otro informe que dice, oye, si en mi empresa lo tienen y oye, si lo cumplen, si cumplen todo esto. Y por último, que sería el quinto paso, y es uno de los más largos, pero bueno, aquí como que dice en resumen, el quinto paso es un informe completo, que es el reporte que va a generar la empresa que contratemos o el auditor. En este informe, bueno, irá todo lo que serían todos los datos de nuestra empresa, que sería la primera parte, información de contacto, fecha y plazos de la auditoría, la versión de PCI que estamos utilizando, en este momento estamos en la 3.1, el resumen de la descripción de negocio, que mi negocio como tal, o el negocio que se está auditando, un diagrama de la red a bastante alto nivel para poder identificar qué es todos los componentes de la red y cuáles componentes fueron auditados, que tiene que ser todos, claro, pero para poder entender un poco más la arquitectura, la infraestructura del cliente. La descripción del alcance y los trabajos, bueno, esto va dentro de los cuestionarios. Detalles sobre el entorno auditado, que aquí, bueno, más de la parte de que serían los diagramas, oye, que no se almacenan los datos de las tarjetas de crédito, de las tarjetas de pago, perdona, el hardware crítico que se ha encontrado, que serían las bases de datos, los software que he utilizado, y bueno, todo esto dentro del reporte. Los resultados de escaneos trimestrales, esto es porque según nuestra empresa como tal, o sea, lo que estemos usando y el cuestionario de autoevaluación nos dice cada cuánto tiempo tiene que pasar una auditoría de seguridad. Entonces, como mínimo, es una trimestral. Entonces, si siempre va a ser mínimo una trimestral que tenemos que tener pasada conforme con respecto para poder estar dentro como quien dice, de la parte perfecta en cuanto al cumplimiento. Y por último, bueno, el resultado y observaciones, que es lo que presenta el informe como tal de cumplimiento. Y bueno, creo que voy un poco rápido. Pues nada, esto es, como quien dice, ya conocemos, que lo he dicho como que bastante rápido para no aburrirlos, no entrar en detalles sobre todo este tipo de cosas. Pero bueno, que nos quede claro, si vamos a cumplir la norma PCI, lo primero que tenemos que tener es ese cuestionario de autoevaluación eh, completo y ver si cumplimos o no cumplimos. Y si no cumplimos, bueno, ir cumplimentándolo hasta tener el, el cuestionario como quien dice, oye, con todo, ok. Los análisis de vulnerabilidades, que aunque no sean para el estándar como tal, pero de igual más forma me va a servir a mí como empresa saber y conocer el estado de mi empresa en cuanto a las vulnerabilidades que pueda encontrar en las máquinas o en la red que estoy usando. Pero bueno, tener eso también aprobado. Oye, que no tenga ninguna vulnerabilidad media, crítica, alta, claro, no debe existir. Debo también tener identificado qué métodos de mitigación
puedo tener en caso de que ocurra algún tipo de incidente. Tengo que tener planes de resguardo, tengo que tener un plan de salida, un plan de escape que sería, oye, si el día de mañana me deja de funcionar un proveedor de servicio, ¿cómo puedo yo saltar al otro para poder mantener la continuidad del negocio, realizar los backups correspondientes? Bueno, ya todo esto. Y adicional, ya todo esto visto y el informe que nos genera al final, quiénes son los actores en cuanto a quién va a certificar mi empresa, a quién debo yo de contratar, porque muchas veces decimos, bueno, está bien, yo quiero cumplir el estándar, pero ¿cómo hago para cumplirlo? Entonces, bueno, ya sabemos que existen unas empresas eh, definidas que ya se han certificado para poder certificar de que cumplimos el estándar. O personas, o sea, que no sean empresas, sino personas naturales que van a poder realizarnos este tipo de auditorías. Y bueno, nada, llegamos a una de las partes más importantes. La parte más importante porque el estándar como tal nos dice que debemos cumplir sí o sí estas 12 directrices como tal. Entonces, la primera, que sería desarrolla y mantenga redes y sistemas seguros. No, nos queda bastante claro. Proteger los datos del titular de la tarjeta. Mantener un programa de administración de vulnerabilidades. Justo lo que veníamos hablando. Implementar medidas sólidas de control de acceso, supervisar y evaluar las redes con regularidad, por supuesto, y mantener una política de seguridad de información. Cuando digo política es lo que hablábamos antes, oye, saber, conocer ese tipo de políticas que tenemos en nuestra empresa, si tenemos guías de bastionado, si tenemos guías de desarrollo seguro, que se cumplan todo ese tipo de políticas. Y bueno, cada una de ellas, de estos 12 directrices, se despliegan y son bastante, o sea, bastante gruesas, pero más que todo lo que dicen es, lo que quieren es llegar al punto de poder identificar y desgranar el cumplimiento como tal. Oye, desarrolle y mantenga redes y sistemas seguros. Nos queda así como que, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues la guía nos los dice. Si accedemos a la guía, en la página 20, esta es la guía, esta es la última guía que se ha creado justamente para el cumplimiento del desarrollo del estándar PCI y esta es la guía original. También he dejado el enlace puesto para que puedan descargarla y todo esto podamos identificar, porque aquí solamente he metido los controles en la primera página, pero los controles son bastante amplios y lo que nos van a ir diciendo es ayudándonos para identificar, oye, desarrolle y mantenga redes de sistemas seguros, ¿de qué forma? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que cumplir yo como empresa? Entonces, bueno, lo principal que nos pide es que tengamos un firewall. Es como quien dice, oye, yo quiero es que tengas un firewall, que ese firewall sea esa barrera que proteja toda la parte de nuestra infraestructura, que sea capaz de proteger todo el perímetro que tengo yo dentro de la red. Entonces, claro, existen más procedimientos y todo esto, pero bueno, quedémonos con que la primera parte y que no lo tenemos aquí como requisito número uno es que incluyamos en nuestra arquitectura y el firewall. Y es una de las cosas que principalmente lo va a ver cuando nos vayan a auditar. Va a llegar la persona a auditar, va a llegar con su carpeta y todo esto, bastante con todo esto, broma. Pero nada, lo primero que va a identificar es pedirnos es, oye, dame un diagrama de tu red para ver cómo estás organizado, porque para poder yo hacer la auditoría como tal, si es un pen testing, o el análisis de vulnerabilidad o lo que sea que tengas. Entonces lo primero que tengo que identificar es que tengas el firewall y que tengas el firewall activo. Ya también lo vamos a ver de qué forma lo podemos habilitar y todo esto y cuáles son las reglas que yo le aplicaría como para aplicar mayor seguridad, para fortalecerlo. Entonces lo primero que va a identificar es esto. ¿Cumples con el firewall? Bien. Vamos al siguiente requisito. Estos son requisitos que se tienen que cumplir sí o sí, como decía antes. Y son cosas que van llenando. Pero claro, solamente se lee el requisito, oye, no usar valores predeterminados. Y luego tenemos el desglose. Entonces, no usar los valores predeterminados de las contraseñas. Esto nos queda bastante claro. Nos queda bastante claro, por lo menos en nuestra casa, cuando tenemos el router de algún proveedor de servicios y no le cambiamos la clave. Vemos que es una clave de 16 dígitos con asteriscos, guiones, letras, números, mayúsculas. Esto, decimos, esto no lo va a conocer, esto no lo va a conocer, esto no lo va a adivinar nadie. Pero bueno, como decía, existe la estadística y también existen listados en donde no, se manejan los atacantes como tal con contraseñas por defectos.
voy a caer en la parte del router porque muchas veces decimos, oye, que bueno, no cambio la contraseña del router de mi empresa o esto porque me parece bastante segura por cómo viene. Pues nada, existen ese tipo de cosas. O si estamos utilizando algún software que, no sé, por decir alguno en WordPress, y le dejamos la contraseña por servicio, oye, ya simplemente ya existen contraseñas que te dicen, bueno, admin, y cuál es ya sabemos que por lo menos el usuario va a ser admin y ya no lo deja por una parte más fácil. Ahora, qué vamos a utilizar? Contra la contraseña. ¿Cuáles son las contraseñas usadas por defecto? Por eso, uno de los requisitos es que también va a verificar, va a llegar esa persona y va a decir cuándo le cambiaste las credenciales a estos sistemas. Cada cuánto tiempo realizas el rotado de credenciales y vemos si cumple o no cumple. Lo otro que sería, bueno, proteger los datos de titular de tarjeta de crédito. Esto es como quien dice lo indispensable que tenemos que tener en cuenta. Oye, proteger los datos. ¿De qué forma los protejo? Entonces, como digo, bueno, aquí te dice solamente protege. Ya queda por parte de leer los requisitos y ir poco a poco y decir, ah, vale, ahora lo cumplo con esto. Pero bueno, quedémonos que la mejor parte para cifrar, para proteger es el cifrado. Mi boca se adelanta mi pensamiento. Es el cifrado para proteger todo esto. Oye, si alguien accede a mi red, bien, porque tengo una red bastante robusta y todo esto, pero bueno, tengo un 0 day, alguien entró en mi red, ingresa a la base de datos y ve los datos cifrados. Guau, mira cómo me salvo, pero si esos datos no están cifrados, logran una fuga de información, logran robarse los datos, wow, en el lío que me meto, si se roban las bases de datos y están cifrados, bueno, para que descubran la clave de cifrado, creo que bastante les va a costar. Entonces, lo principal es tener estos datos enmascarados, creo que es uno de los requisitos más adelante, y sobre todo, siempre protegerlos de la forma cifrada. Todo el almacenamiento que tenemos, que usemos, cifrado. Bueno, aquí ya no los deja mejor. El cifrado de transmisión de datos de tarjeta de crédito, de datos los titulares de tarjeta en redes públicas. Claro, en redes públicas porque es la transferencia que yo voy a realizar. Pero en este caso no lo dejamos porque decimos, claro, oye, que tienes que cifrar todos estos datos y queda nosotros a pensar, oye, ¿este cifrado qué es? ¿Una VPN que tengo que usar o esto? Bueno, el requisito nos dice los procedimientos, la prueba, las guías y todo eso. Pero bueno, lo vamos a ver también en un pequeño ejemplo que voy a dar práctico, pero aquí en cuanto a cifrado de transmisión de datos, lo que quiere decir es que todos los datos viajen con un protocolo seguro, TLS 1.2 o superior, y siempre viajen los datos a través del protocolo HTTPS. Si voy a transmitir datos a través del protocolo HTTPS, con con el protocolo que sea la mínima versión 1.2. Y voy a mostrar también más adelante si da bastante tiempo. Voy corriendo, creo que voy a bajar un poco la presión. Es eso, o sea, cumplir el tipo de protocolo, deshabilitar los protocolos que no que sean menores que eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo el protocolo, el 1.2, oye, bien, estoy cifrándolo, pero a su vez también tengo habilitado el CCV, el CCL V3. Hay personas que, bueno, existen técnicas y esto para poder degradar esos protocolos y poder usar el protocolo vulnerable. Mantener un programa de administración de vulnerabilidades, aquí es lo que decíamos, bueno, tiene que pasar unas auditorías cada 3 meses. Estas auditorías, bueno, con estas auditorías nos van a decir cuáles vulnerabilidades tenemos, cuál es qué es lo que tenemos, cuáles son las amenazas y por supuesto lo principal es tener o un antivirus. Yo diría hoy en día sería la parte de un EDR, que sería un antivirus con esteroides en nuestros sistemas. Y toda la parte que sería de administración de vulnerabilidades, bueno, ya también lo vamos a ver cómo lo gestiona el cloud. Pero bueno, aquí simplemente es tanto las auditorías para poder identificar esto, tener un buen sistema de parcheo, pero creo que me estoy adelantando porque el parche también lo exige más adelante, pero bueno, tener todo esto, porque si yo tengo todo mi software con mis parches, con mis últimos parches, yo creo que pocas vulnerabilidades debería tener. Pero bueno, siempre en la parte del antivirus, oye, me viene bien el EDR, que es lo que decía la protección de endpoint. ¿Por qué?
es tan importante hoy en día la parte de antivirus? Porque muchas personas no tienen la concienciación adecuada en cuanto a ciberseguridad. Hoy en día, gracias a la pandemia, bueno, no diríamos gracias porque ha sido una putada esto que estamos sufriendo y todo esto, y bueno, es lamentable, pero hemos logrado tener una transformación digital del 100%. Y esta transformación digital ha sido, como quien dice, así, un plis plas. No nos los imaginábamos el día de mañana. Existían empresas que eran renuentes al teletrabajo, lo digo por experiencia propia, que decía teletrabajo y decían, ¿qué me estás hablando? No entiendo la pregunta. Y parecía de coña. Y hoy en día, debido a esto, han tenido que trasladar todas sus infraestructuras a toda su infraestructura, todas las personas a teletrabajo para tener la continuidad del negocio, porque decíamos, oye, o pierdo o me transformo digitalmente de alguna manera. Entonces habían también empresas renuentes a decir, oye, yo no comparto mi información en cloud, porque cloud me parece, los proveedores cloud me parecen inseguros o no tengo la suficiente certeza de cómo van a estar mis datos ahí resguardados, cómo el proveedor de servicio garantiza que mis datos no los va a ver otros si están todos dentro de la misma máquina. Pero bueno, a medida de esa transformación digital y de todo esto que estamos sufriendo hoy en día, han tenido que ceder como tal y comenzar a subir datos en el cloud. Oye, por qué digo el cloud? Porque es la forma más rápida de no realizar alguna inversión grande y que todas las personas se puedan conectar a un mismo recurso. Entonces, bueno, vemos un poco más. Bueno, me fue un poco de lo que iba. A lo que iba era esto, que la concienciación. ¿Por qué? Porque entonces estoy en mi casa, me llega un phishing que ha sido preparado directamente hacia, ya estudiaron la empresa y todo esto, y dijeron, bueno, esta es la persona, esta es la persona que yo creo que tiene menos conocimiento sobre seguridad y esto, y le voy a mandar este enlace con un phishing. Y esa persona cayó en un phishing. Y ya se hicieron con el ordenador. Una vez que están dentro de mi ordenador, vengo yo y me conecto a la VPN. Al conectarme a la VPN, ya el atacante como tal puede acceder a la red. Ya la red está comprometida. Y si no es simplemente comprometer la red, sino que es un ransomware, que hoy lo vemos muchísimo hoy en día, que decimos, oye, ¿por qué hay tantas empresas que caen con ransomware, que no tienen sistemas de monitorización? Mira, puedes tener el sistema de monitorización de la NASA, puedes tener absolutamente todo, pero si una persona clica donde no debería estar, poco se puede hacer ya. Entonces, aquí lo que quedaría sería la parte, como quien dice, el mejor antivirus es la concienciación de las personas. Pensarlo dos veces antes de darle clic a un enlace que no conocemos. Lo otro, que sería un requisito indispensable, pero para cumplirlo, bueno, ya tendríamos que irnos a las guías de bastionados y eso sería desarrollar y mantener sistemas de aplicación modo seguro. Aquí, como lo decía, aquí nos deja más que todo así como que al aire, oye, que tienes que desarrollar y tener todas las aplicaciones de forma segura. Bueno, el procedimiento nos va a decir qué es lo que tenemos que cumplir, pero aquí lo que tenemos que quedarnos es con esa concienciación de que, oye, las aplicaciones deben de cumplir una serie de parámetros de aplicación de seguridad. ¿Cuáles son estos parámetros de seguridad? Oye, el estándar te los pone, pero si no, necesitamos tener una guía con el bastionado de los equipos, una guía en las políticas, decir, oye, que se va a desarrollar esta aplicación, bueno, esto es lo que tiene que pasar primero por un análisis de vulnerabilidades antes de salir a producción, se tienen que mitigar todas las vulnerabilidades mayores a 4.0 según el estándar para que esta aplicación sea segura. Tenemos que pasar la parte de inyección de código, oye, que cómo me van a parametrizar los datos y todo eso. Toda esa guía, esta es como que decía, una guía que tenemos que tener, pero este estándar, como digo, es bastante amplio y nos los dice, nos deja los requisitos más abajo en la guía y nos va diciendo que tenemos que cumplir y que no. La leemos con calma y ya sabemos qué es lo que tenemos que tener como tal. Lo otro sería implementar medidas sólidas de control de acceso. Bueno, en, en cuanto a las medidas de control de acceso, una de las que yo creo que sería la primordial, lo primero es limitar el acceso de administrador. Lo segundo, siempre doble factor de autenticación. Era lo que decía, oye, he visto bastantes aplicaciones que dice, oye, que me han hackeado la aplicación. Y dice, ah, pero ¿qué ha pasado? Nada, hicieron una fuerza bruta, entraron en el servidor. ¿Y cómo entraron? No, teníamos el puerto 22 expuesto.
Y tú dices, ajá, ¿y algún tipo de monitorización que tenías o algo? ¿O cómo, qué otro factor tenías tú ahí para cubrir esto? No, no lo teníamos. Entonces, la mayor de las brechas que tenemos hoy en día es no contar con ese doble factor de autenticación. Podemos tener un control bastante sólido en la organización y decir, oye, que solamente tenemos un administrador, tenemos reglas de rollback y todo esto, pero si ese administrador no tiene segundo factor, doble factor de autenticación y logro darme con sus credenciales, pues poco se puede hacer aquí. Entonces yo creo que más que implementar las medidas sólidas, que claro, hay que tenerlas en cuenta, es siempre utilizar el doble factor de autenticación. Ajá, lo otro sería identificar y autenticar accesos a los componentes del sistema. Esto va más que todo basado a la parte de monitorización, que es lo que tenemos nosotros que monitorizar. Oye, el acceso, quién accede, quién se autentica, por qué se autentica, cuáles son los permisos que tiene este sistema, que debe tener esta persona. Y bueno, como vuelvo y repito, bueno, tenemos aquí una breve guía con la explicación de cómo cumplir ese control. De igual forma, no apresuréis. Estaré dándoles unas pautas en cuanto al cloud, qué es lo que tenemos que nosotros cumplir y cómo verlo para cumplirlo. El requisito, o el otro requisito, bueno, restringir acceso físico a los datos de titulares de tarjetas de crédito. Oye, cuando decimos restringir acceso físico, si lo tenemos en cloud, ahí ganamos un punto porque no van a poder acceder de forma física tan fácil. Pero decimos, oye, tengo mis datos en el cloud y no puedo acceder en físico. Sí, pero pueden acceder a nuestro portátil. Y en nuestro portátil tienen el acceso al portal a donde yo me comunico a esa infraestructura. Entonces es cuando decimos, oye, yo puedo tener acceso físico, bueno, lo tengo que tener controlado con biometría, con tarjetas de acceso, con muchísimas cosas, pero ahora que estamos desde casa, es ese control físico, oye, ¿quién tiene acceso a mi ordenador? ¿Quién tiene acceso bueno, a nuestra casa no le abrimos la puerta a cualquiera? Eso era lo que decía en una de las conferencias anteriores, que decía, oye, si no le abrimos la puerta de nuestra casa a cualquier persona, ¿por qué le abrimos cualquier correo sin conocerlo? Bueno, es lo que nos da la libertad el Internet. Pero bueno, en cuanto a bueno, restringir el acceso físico, más que todo es donde se almacenan los data centers como tal. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que tienes que cumplir? Bueno, aquí nos va dejando una serie de pasos de todo esto donde se están almacenando los datos, acceso físico a ese data center como tal. Si lo tenemos, como lo repito, en el cloud, bueno, fenomenal. Era un plus decirlo de lo del portal porque, bueno, vale, tengo todo acceso físico, es como que dice, voy a hacer una fiesta en un local y no me dejan pasar, pero tienes una cámara abierta al público. Y decimos, bueno, me la veo y ya está, por decir algo. Supervisar y evaluar redes con regularidad, que era lo que anteriormente en el OWASP no existía la parte de monitorización, eran todo vulnerabilidad de inyección, vulnerabilidad de cross-site scripting, vulnerabilidad de XXE, vulnerabilidad de esto, de cómo me van a atacar la aplicación y esto, pero la parte de monitorización y la parte de errores ha sido incluida en esta oportunidad, que esta charla no sea de OWASP, pero para que comprendáis la importancia de que vieron ellos en el proyecto para las vulnerabilidades de aplicaciones y la importancia que tenemos que aplicarle nosotros también en cuanto a decir, oye, es bastante importante tener supervisada y monitorizada siempre, constantemente nuestra infraestructura, nuestras redes. Era lo que comentaba anteriormente. Tengo el puerto 22 abierto y no me voy a enterar si solamente tengo una máquina Linux con el puerto 22 abierto que lo utilizo para conectarme de vez en cuando para administrar algún recurso. Y tengo una persona no, tengo un millón de putness tirando fuerza bruta todo el día con mi máquina. Y si yo no tengo sistema de monitorización, no me voy a dar cuenta jamás en la vida. Me voy a dar cuenta cuando yo intente ingresar y no tenga el acceso correcto porque tengo como que dice una denegación de servicio hacia el servidor. Oye, no puedo acceder yo. Dice, oye, ¿por qué es esto? Me empieza a ralentizar el sistema. Es cuando nos damos cuenta, pero decimos, oye, ya es bastante tarde, ya pudieron haber accedido. Recordemos siempre la parte de probabilidad, que en el primer intento pueden acceder. Bueno, pruebe con regularidad los sistemas y procesos de seguridad. Siempre la parte de vulnerabilidades descubierta, que es lo que comentaba antes.
realizar realizar pruebas a los sistemas, realizar o sea, dejarlo como de forma periódica. Oye, ¿qué tengo en mi empresa y qué es lo que tengo que ir identificando? Si tengo aquí era una de las cosas que siempre que prueba, que lo dice acá abajo por alguna de estas, bueno, es en cuanto a a la Wi-Fi, que decíamos, oye, identifica regularmente si no tienes algún punto de acceso extraño. Oye, alguien que se quiera hacer pasar por ti para que de forma, oye, sin credenciales y esto, alguien se conecte pensando que es tu empresa. Eso es una de las cosas en, que tenemos que tener presentes cuando realizamos las pruebas de seguridad constantemente, más que todo en la Wi-Fi. Anteriormente en nuestras empresas veíamos esto, voy a realizar, voy a habilitar y voy a ver cuáles son las legítimas. El administrador del sistema nos dice por qué. Porque tenemos a 1.000 empleados, 2.000 empleados. Y todos dicen, oye, mira, esta se quedó libre, me voy a conectar. Y ya al conectarse, ya alguien puede estar capturando sus tráficos, pero puede estar utilizando como proxy y es uno de los puntos más importantes en cuanto al proceso de esta revisión de seguridad. Más que bueno, tanto como las vulnerabilidades y todo esto, por no dejar, como quien dice, en mínimos alguna otra, es una de las cosillas más importantes. Mantener una política de seguridad de información. Bueno, esto ya lo vimos, más que todo para abordar la política en cuanto al personal, qué es lo que debes cumplir. A rajatabla es dejarles claros, oye, esto es lo que se tiene que cumplir, esto es lo que tenemos que seguir a rajatabla, estas son las directivas de la empresa, esto es la forma en cómo se tiene que desarrollar, esta es la forma en que si vas a levantar algún recurso, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tiene que tener. Y bueno, poco más. Existen algunas otras que son como quien dice requisitos adicionales que monte la norma para proveedores, en este caso, bueno, proveedores de servicio en hosting compartido, porque, bueno, muchas veces utilizamos hosting compartido y tenemos que cumplir una serie de requisitos. ¿Por qué? Porque si estamos utilizando un hosting compartido y ese hosting como tal, yo tengo mi empresa securizada y tengo todo bastante bien y todo va directo hacia un servidor. Si ese hosting no está segmentado de la forma correcta y y otra empresa tiene una brecha de seguridad y logran acceder a ese hosting y ese proveedor de servicios, como decía, no tiene segmentados los productos, puede acceder a nuestro sistema. Entonces, bueno, existen otros requisitos de seguridad para poder identificar esto. Bueno, estas son cosas siguientes que dicen, oye, siempre comunicarte con HTTPS, SSL en las conexiones y bueno, poco más. Antes de entrar en las mejores prácticas y esto, voy a dar un pequeño repaso, más que todo para Azure. A ver si da tiempo para hacerlo en ambas. Bueno, lo voy a hacer para Azure la parte de qué forma yo puedo hacer cumplir todo lo que hemos visto antes. De qué forma yo puedo obligar a viajar por HTTPS, de qué forma puedo yo obligar a utilizar el protocolo TLS en sus versiones 1.2, de qué forma puedo yo cifrar los datos. Y bueno, comenzamos en las cuentas de almacenamiento. ¿Por qué las cuentas de almacenamiento? Porque la cuenta de almacenamiento es donde yo voy a tener almacenado todos mis datos, donde voy a tener almacenado esos recursos. Como decía, lo principal que tenemos que proteger en nuestra empresa, en nuestra organización, y una de las cosas para cumplirla son nuestros datos. Entonces, lo primero que tenemos que cumplir es el cifrado. Los proveedores en cloud, ellos automáticamente cifran los datos, todo lo que tienen en reposo de forma automática. Entonces ya por esa parte ya como quien dice nos dejan como quien dice un alivio así, bueno, ya los datos están cifrados, sí. Pero hay una de las partes de las normas que dice que las claves no pueden estar por defectos. Aunque aquí las claves son administradas por Microsoft, no son claves por defecto, según el cumplimiento del estándar como tal, tenemos nosotros que ser dueños de la administración, de la gestión de esas claves. Ya sabemos que está cifrado, entonces simplemente aquí entramos a cifrado y seleccionamos claves administradas por el cliente. ¿De qué forma? Accedemos al almacén de claves. Si tenemos el key vault como tal, que es donde nosotros vamos a almacenar todas nuestras claves, nuestros secretos y todo esto. Yo tengo ya uno, tengo varios, creado para hoy.
Y aquí selecciono mi clave. Ya con esto, ya yo no estoy dejando al proveedor de servicio que administre las claves. Ya por esta vía, yo tengo ya mi key vault y ya tengo todo definido en cada cuánto tiempo voy a hacer la rotación de las claves, cada cuánto tiempo voy a administrar esto, lo voy a cambiar las versiones y si alguna clave se compromete, cambiarla rápidamente por esta vía. Pero bueno, ya estoy cumpliendo, como quien dice, parte del estándar, al no tener las claves por defectos y las tenerlas administradas por mi. Uy, bueno, no lo tomo. Pero bueno, nos quedamos en cómo se hace. Claves administradas por cliente, seleccionamos nuestra clave, por alguna extraña razón no lo hizo. Pues nada, no nos detengamos en eso. Ya sabemos que de esta forma tenemos ya las claves administradas por nosotros. Ahora luego sería la parte de a obligar a que siempre viaje a través de protocolo seguro. ¿Sí? Simplemente pocos clics. Configuración en nuestra cuenta de almacenamiento. Y aquí estamos habilitando que siempre, siempre se requiera la transferencia segura. Otra de las cosas que, claro, tenemos la transferencia segura, pero tenemos que seleccionar el protocolo en su versión máxima, el 1.2. Azure ya no deja utilizar protocolos de cifrado, creo lo que decía antes, obsoletos. Ya simplemente los ha erradicado y dijo, bueno, no hace falta que los use. Anteriormente se necesitaba tenerlos habilitados, el CCLV3, porque había navegadores que no aceptaban este tipo de protocolos. Hoy en día ya todos los navegadores aceptan como mínimo la versión 1.0. Entonces, si estamos utilizando un navegador bastante antiguo, posiblemente nos vaya a dar algún tipo de error en cuanto a certificado porque no va a reconocer este protocolo. Pero lo normal sería es esto. Y más adelante, bueno, los que vayan saliendo irán estos dejando o sea, cuando sean más obsoletos, simplemente dejarán de existir. Y, por supuesto, permitir acceso público deshabilitado. Como decía, ya por aquí estamos cumpliendo la parte de transferencia segura, que era el requisito número 3 que nos pedía, que siempre los datos viajaran cifrados y con un protocolo seguro. Aquí estamos cumpliendo la parte de segmentación, de que para acceder a este recurso yo no tenga que acceder, no pueda acceder de forma pública. No, ya está aplicando una segmentación adicional. Con respecto a la segmentación, si nos vamos a firewalls y redes virtuales, vemos que aquí se pueden conectar todas las redes. Aunque se conecten de forma segura, se podrán conectar todas las redes. Y eso yo no lo quiero, porque el requisito, una de las cosas que nos pedía era que estén las partes segmentadas. Entonces ya aplico seguridad a través del protocolo HTTPS, un protocolo bastante robusto. Ahora lo que quiero es segmentar las redes, identificar quién es el que tiene acceso. En este caso, bueno, yo voy a colocar mi IP, que sería quién tiene acceso a esta cuenta de almacenamiento y puedo seleccionar aquí las redes virtuales, la que tenga yo agregada, añadida. Oye, si yo tengo, aquí no tengo, creo que no tengo muchas, pero bueno, si yo tengo una organización bastante grande y quiero segmentar todas mis partes, lo tengo todo segmentado. Entonces las bases de datos existirán en otro grupo de seguridad que no va a ser el mismo que se conecta directamente a las aplicaciones de directa a Internet. Entonces lo que quiero hacer es, como que dice, tener esa máquina de salto que hablaba antes y que esa máquina de salto se conecte directamente a este grupo de seguridad. Entonces aquí estoy evitando de que todas las redes tengan acceso y esté segmentado de una forma bastante, bastante robusta. Pues bien, por la parte de cuentas de almacenamiento, yo creo que ya tenemos la parte de cifrado, que viene por defecto. Estamos administrando nosotros las claves, el HTTPS cumplido, que cumple con el protocolo TLS, y el acceso ya lo tenemos bastante segmentado. Otra de las cosas que tenemos que cumplir, bueno, que serían las bases de datos. Buah. La base de datos que es donde van a recibir esas tarjetas de pago si somos algún proveedor que las almacena. Entonces, lo primero que tenemos que identificar aquí es el cifrado de los datos si está habilitado. Bueno, me fui. Sí, es aquí.
Esto ha cambiado, pero bueno, el cifrado de los datos en las bases de datos hay que habilitarlo. Nosotros tenemos lo que tenemos es que habilitarlo, pero en este caso me dice que ya lo tengo habilitado por alguna razón, pero que no estoy administrando yo las claves. Simplemente le doy aquí a administrar las claves porque tengo una clave. Debe ser que cuando lo creé ya había puesto el cifrado, pero bueno, cuando ingresamos aquí en cifrado transparente, nos da la opción de habilitar el cifrado o no. Ah, no, perdón, no, estoy en el servidor, no estoy en la base de datos como tal. Ya decía que me lo habían cambiado. Pues nada, aquí lo tenemos. Cifrado de datos habilitado. Simplemente con el clic y aquí lo voy a tener. Viene por defecto deshabilitado. Por alguna extraña razón, no. Sino que muchas aplicaciones, cuando se conectan directamente a la base de datos, nos va a pedir esa clave de descifrado y todo esto. Entonces es cuando se hace un lío a la aplicación para hacer llamado al cifrado. Hay que, aquí lo que tenemos que hacer es esa clave que comentaba anteriormente, es administrarla, añadirla en la aplicación para que él tenga esa clave de descifrado y pueda acceder a la base de datos, descifra la información y muestra los datos. Pero como aunque sea un poco lío, tenemos que cumplirlo y siempre los datos tienen que estar de forma cifrado. Entonces esta es la base de datos que lo tengo cifrado. Y lo otro que nos exige es que estén enmascarados los datos. Entonces, bueno, yo aquí no tengo tablas ni nada, ni esquema ni columna, pero vemos, si ingresamos a agregar máscara, vamos a ver que aquí seleccionamos el esquema que tengamos, las tablas, las columnas, y en este sitio nos va a decir de qué forma podemos nosotros enmascarar los datos. Entonces, dentro están en reposo cifrado, pero cuando me los vaya a mostrar, los datos los va a mostrar de forma enmascarada. Solamente me va a mostrar los últimos 4 dígitos. Oye, esto nos va a aplicar, como quien dice, una doble seguridad en cuanto a nuestra base de datos. Nos los exige la estándar. El estándar nos exige que estén cifrados los datos y que los datos estén enmascarados. Entonces, con esta regla ya estaríamos cumpliendo el estándar. Oye, enmascárame lo- los datos como tal. Y por ese lado, bueno, ya estamos cumpliendo la parte del cifrado y el enmascaramiento de los datos. Ahora sí, desde el servidor, yo voy a obligar para que se conecte única y exclusivamente con... Ah, bueno, otra cosa, ya lo vamos a ver, casi se me pasa. Que única y exclusivamente utilicemos el protocolo 1.2. Ya vimos que le habilitamos que siempre se transfieran los datos a través del HTTPS. El protocolo 1.2, denegar el acceso público. Para habilitar esto, antes tenemos que tener como que esa relación de confianza hacia las redes que, aquí en mi caso yo he puesto una VNet con una subnet solamente, pero bueno, aquí es donde nosotros tenemos que agregar las redes virtuales a las que tiene que acceder hacia ese servidor de base de datos para ver las configuraciones y todo esto. Pero bueno, quedémonos que con esta parte segmentamos las bases de datos. Ya hemos segmentado el storage account, las cuentas de almacenamiento. Ahora estamos con las bases de datos. Lo mismo se replica para otras bases de datos, Postgre y bueno, infinidades. Son las mismas configuraciones, igual en firewalls o en configuraciones, es donde vamos a poder identificar estos valores. Versión mínima 1.2, denegar acceso al público. Perfecto, ya con esto, como quien dice, estoy cumpliendo mi parte del estándar. Esto es lo que decía antes, bueno, las claves administradas por clientes, selecciono mi clave del Key Vault. Y por último, que nos decía, era la parte de auditoría. Esto no lo voy a habilitar ahora porque existe una forma para que se lo habilite de forma automática, que ya lo mostraré más adelante, pero siempre es habilitar la auditoría. La auditoría era que lo que decía antes, es tener todos nuestros componentes monitorizados. Ser capaz de tenerle esa monitorización
de todos los componentes. Aquí estoy viendo para ver si no se me salta alguna configuración. Bueno, si se me salta alguna ya me recordaré. Ajá, en App Server. Y bueno, aquí también tenemos otra opción para nosotros obligar a nuestras aplicaciones. La configuración, como lo dice. Lo bueno de todos los proveedores cloud es que esto nos lo han puesto genial. O sea, para que no se nos olvide nada, para securizarlos de una forma bastante rápida, controlada. No necesito ser un as en cuanto a la ciberseguridad y todo esto, sino simplemente, oye, tener sentido común y saber qué es lo que voy a aplicar. Y, oye, me gusta bastante esta parte porque mediante pocos sencillos pasos ya hemos securizado, ya hemos tenido, si tenemos toda nuestra infraestructura con proveedores de servicios en la nube, ya estamos cumpliendo el estándar con pocos pasos. Aquí lo que nos va a decir es que nuestras aplicaciones siempre viajen a través de HTTPS y el protocolo en su versión mínima 1.2. Ya lo tenemos. Entonces, todas las aplicaciones que yo tenga dentro del App Service, todas van a estar forzadas a navegar por HTTPS. Recordemos que son dos de los requisitos indispensables de cumplir para el estándar como tal. Y son los requisitos que nos dejan al administrador de sistema o al de seguridad de que, oye, ¿qué es lo que tienes que cumplir tú? Porque la parte de seguridad física, la parte de auditoría y eso, bueno, tenemos que cumplirla, pero la auditoría no la realiza un tercero. La parte de seguridad física es lo que nosotros delegamos al proveedor de servicio y otras cosas. Entonces, lo que a nosotros nos interesa proteger es el dato, que es la parte más importante dentro de nuestra arquitectura y que es nuestra responsabilidad en este caso. Entonces, para proteger los datos, lo principal es que siempre viaje por HTTPS para que no se pueda snifar el tráfico. O sea, snifar es que se capture ese tráfico. Por alguna extraña razón, alguien entró en nuestra red, algún empleado con algunas dobles intenciones haya habilitado algún sniffer y pueda capturar todo ese tráfico que pasa, que bueno, se han visto bastantes casos. Y la versión de protocolo mínimo 1.2, ya que es un protocolo más robusto que los anteriores. Los otros no tienen vulnerabilidades conocidas, con exploits conocidos, perdón, que puede hacer de botón gordo que, oye, exploto el protocolo y veo algunos sectores, que era lo que ocurría en el CSV3, CSLV3. Pero bueno, podrán existir y a medida de lo que pasa el tiempo, bueno, ya se quedarán obsoletos y ya comenzarán a salir nuevas técnicas. Entonces, lo que queremos es siempre utilizar los protocolos más avanzados, que es lo que aplican mayor seguridad, y, por supuesto, el HTTPS. Ingreso en configuración y otras cosillas a ver que no me, no me salte nada en cuanto a las reglas de seguridad. Igual forma aquí hay que habilitar la auditoría, ya luego lo creamos. En los Application Gateway también tenemos que elegir en la parte de los Application Gateway, en la configuración, no, en configuración HTTP. Bueno, nos los dice, oye, que si que el otro nos decía de manera más bonita, oye, protocolo TLS y SSL, pero bueno, aquí ya nos dice la configuración HTTP y vemos que toda la conexión y todas las transferencias de datos que van a pasar por nuestra puerta de enlace, por nuestro WAF, por nuestra Application Gateway, está no va seguro. Entonces simplemente seleccionamos que siempre se obligue a que todos los datos pasen a través de HTTPS. Si tenemos un certificado, lo habilitamos, perdona, si no lo si tenemos el app service habilitado, no lo dejamos en zip y él va a utilizar un certificado reconocido. Si no, si tenemos nosotros un certificado, yo en este caso he creado alguno, seleccioné el que no era. Ya había creado alguno y listo. Ya con esto yo agrego el nombre del certificado. Y ya con esto yo estoy obligando a que todas las comunicaciones que pasen por mi Application Gateway viajen por HTTPS, se comuniquen con mi certificado, en este caso, y bueno, tenga ya todo lo que sería la transferencia de forma segura habilitada.
Seleccionamos y aquí lo vemos que está habilitado. Bueno, a ver, esto de afinidad basada en cookie, esto, bueno, son otras cosillas que no entran en esta configuración de momento. Se toma su tiempo un poco porque como está cargando aquí la configuración anterior que le dimos, pero bueno, antes este se va a tardar un poco. Lo otro que tenemos que tener en cuenta también son los agentes en escucha que nosotros tenemos en la aplicación Gateway. ¿Por qué? Porque aquí era lo que yo decía antes, estamos utilizando el protocolo TLS y, ostras, que no me haya vetado. Aquí lo tenemos. Y él aquí nos va a decir el protocolo mínimo que él está utilizando, pero tiene, vemos, un conjunto de cifrado bastante largo. Y estos no corresponden solamente al cifrado TLS 1.0. Si nosotros accedemos, web, pues no es aquí, ya. Si nosotros accedemos aquí, vamos así. Aquí vamos a poder identificar ese suite de cifrado perteneciente a cada uno. Ya vamos a ver por qué es necesario conocerlos. Entonces, el que nos interesa son estos. TLS 1.2. ¿Por qué? Porque al acceder aquí, vamos a poder cambiarlo personalizado, elegir el protocolo mínimo 1.2 y deshabilitar si tuviéramos alguno perteneciente al TLS 1.0, poder deshabilitarlo por completo. Entonces, aquí no solamente estoy forzándolo a que viaje a través de TLS 1.2, sino que también estoy deshabilitando de que me puedan degradar mi protocolo por alguna vulnerabilidad que eran como las que se realizan con los protocolos antiguos de degradación y puedo utilizar alguna de estas cadenas de cifrado que no son robustas. Esto lo vemos en agente de escucha. Entonces aquí simplemente hemos deshabilitado y obligado a que toda la información viaje por el puerto HTTPS, que lo hemos puesto arriba. Bueno, esto es una regla que tiene asociada y luego habría que cambiarla y esto, pero bueno, quedémonos con esto. En nuestros firewalls, a ver si nos deja pasar porque todavía está aquí pensando, una de las mejores prácticas, pero nos cobra, o sea, no es gratuito, es activarle el modo WAF. La aplicación Gateway nos va a funcionar es en modo WAF, es la parte efectiva. Si no utilizamos un load balancer y ya está. Pero bueno, es la parte que queremos. Entonces, ¿qué era lo que decía antes? Que nos exigía el estándar es tener los firewalls habilitados. En este caso, bueno, el firewall de aplicaciones web, ¿de qué forma lo podemos habilitar? Es simplemente entrando a firewalls, firewall de aplicaciones web, habilitarlo y en modo firewall habilitarlo en modo prevención. Porque detección, bien, nos va a identificar todas las vulnerabilidades de inyección de código que vayan hacia nuestra base de datos, pero como eso no las está identificando, pero igual nuestra base de datos se la va a comer o nuestra máquina de salto se las va a comer y bueno, puede causar algún tipo de daño. Pero en modo prevención, él es capaz de identificarlo y pararlo. Aquí nos dice que rellenemos el cuerpo de la solicitud mínima, que son 128 kilobytes. Eso lo podemos dejar en cero, cantidad límite. Y luego de que lo tenemos aquí habilitado, se va a tardar un poco a ver, ya tenemos el firewall habilitado en modo prevención. Todo lo que sea conocido según las reglas de OWASP, que también tenemos que tenerlas habilitadas. Seleccionamos las últimas reglas, que serán las 3.1. Vienen todas habilitadas por defecto. Aquí, por ejemplo, vamos a ver SQL Injection. Seleccionamos las reglas de SQL Injection, las abrimos y nos va a decir todas las reglas de SQL Injection que él ya tiene identificadas para la detección para la detección y bueno, en este caso en nuestro modo para la prevención. Si él identifica algún tipo de este tipo de SQL injection, él automáticamente lo va a parar. No va a dejar ni siquiera que llegue esos datos que pasen a través del firewall. Entonces, esto es una de las partes que digo, oye, más,
como quien dice, más potente y que nos va a securizar nuestras aplicaciones. Ya lo estamos utilizando en modo prevención. Habilitamos las reglas, aparecen todas las reglas. Podemos también modificar las reglas, customizarlas y esto, bueno, aquí con este caso las activamos y ya con esto estamos forzando a que la configuración viaje a que el firewall sirva como este tipo de prevención, o sea, que nos pare todo. Otra cosa, bueno, aquí tengo, estos son los ejemplos que está dando. Las máquinas virtuales, como decía, cifran por defecto, pero los discos que nosotros administramos tenemos que cifrarlos nosotros. Para ello, cuando los creamos al principio, tenemos que seleccionar la opción de cifrado. Si vamos a hacer algo aquí otra de las cosas es, y también identificar en las redes, en nuestra interfaz de red, que exista, que tenga un grupo de seguridad asociado. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un grupo de seguridad asociado, dejo mi máquina virtual, como bien dice, al público. O sea, si no tengo un grupo de seguridad, simplemente tengo el puerto 3389 abierto, en este caso que es una Windows, y ya la tengo abierta al público. Entonces, bueno, una de las cosas del estándar que nos pedía era que estar segmentado en este caso. Aquí vemos, bueno, 3389, que cualquiera se puede conectar. Esto lo podemos cambiar. Podemos aquí añadir las reglas de quién quiere que se conecte, por intervalos de red y todo esto. Si yo quiero que solamente una subnet se conecte a mi equipo como tal, también puedo habilitar el Use and Time. Lo habilito. Una vez que yo lo habilite, él me va a enviar al Security Center, donde me aparece aquí mi máquina virtual. Me dice, bueno, te lo voy a habilitar, solicito el acceso. Y él aquí me dice, estás solicitando el acceso al puerto 3389. Sí, habilítalo. A mi IP, él reconocía la IP desde la que yo me estoy conectando. O indícame un intervalo de IP que se puedan conectar si no voy a ser yo la persona que va a administrar esa máquina. Y el intervalo en cuanto a horas. Oye, ¿cuántas horas? Mínimo 3 horas. Mínimo 3 horas, no. O sea, lo que querramos aquí. Y le decimos, oye, ábreme ese puerto. Ah, bueno, ahí lo tenía. Si nos vamos otra vez aquí en la máquina virtual, aquí ya lo vemos que lo tiene habilitado. Oye, desde el protocolo me puedo conectar desde cualquier protocolo, pero el origen va a ser única y exclusiva de mi máquina y con el Use and Time. Entonces, bueno, estas son cosas que le vamos agregando a la seguridad y vamos cumpliendo el estándar requerido. Para administrar los discos, como decía, ya vienen cifrados por la plataforma y aquí lo que nosotros tenemos es que pararlo, la máquina, para poder administrar el disco. Pero para administrarlo en el caso de quién va a administrar la clave. Yo no lo voy a parar porque ya lo había hecho cuando activé la máquina, pero bueno, que nos quede aquí cifrado y el administrador de las claves por cliente. Para poder tener esta opción habilitada, tenemos que crear un conjunto de cifrado de discos. Simplemente nos va a decir, oye, cuál es el secreto que vas a obtener, cuál es la clave de cifrado que vas a tener, que esa la tenemos directamente en nuestro Key Vault. Y bueno, yo creo que con esto ya nosotros tendríamos toda la parte del estándar cumplimentada para tener esos requisitos de que, oye, ya tengo mi parte de seguridad en cuanto a transferencia de archivo y puedo colocar el check de cumplido, todas mis partes cifradas, cumplo, tengo mis firewall habilitados, cumplo, tengo mis redes segmentadas, cumplo, y bueno, tener en cuenta que los proveedores de servicios, todos son, o sea, los recursos los cambian los nombres, pero los recursos van a ser los mismos y las formas para poder habilitarlos van a ser muy, muy parecidas. Y por último, que era lo que quería mostrarle, era el Security Center. Y el Security Center aquí nos dice cumplimiento normativo. Buah, esto es fenomenal. ¿Por qué? Porque aquí ya simplemente nos dice, quiero cumplir la norma PCI DSS. Y aquí dice, sí, está bien. Y me va a mostrar en mi infraestructura como tal. Si tengo una empresa bastante grande, me va a decir cuánto es el total de cumplimientos que tengo para PCI y de qué forma debo yo
eh, aplicar todo esto. Entonces, vemos que cumplo pocas cosas en una infraestructura tan pequeña, pero bueno, lo bueno de aquí es que nos da las opciones. Déjame ingresar en alguno que sepa que lo hace de forma automática, porque entonces, claro, adicional a esto, él tiene la forma automática de solventarnos. Así que vamos viendo cuáles son las partes que cumplo, las que no cumplo y de qué manera, cuál es ese recurso que cumple. Si le damos clic aquí, nos va a llevar los recursos que cumplo. O sea, si tengo 2, 3, 100, nos van a aparecer aquí el listado una vez que ingresemos. Y no recuerdo cuál era. Son las cosas del en vivo, pero bueno, no preocupéis, que ya lo veré. Es que es por no coger cualquiera, es por ver alguno que la plataforma lo administre de forma automática y que te diga, oye, mira qué guapo esto, mira cómo lo cumple. Pero bueno, creo que al final voy a tener que coger cualquiera. No, estas son configuraciones dentro de la máquina, pero vean que nos va diciendo cómo configurarlo dentro de la máquina para cumplirlo. Y nos dice, se va a provisionar un administrador para el server. Eso no. Bueno, sí, o sea, son las cosas que tengo que cumplir. El cifrado de las máquinas virtuales debe estar habilitado. El cifrado de los datos transparentes, que era lo que debe estar habilitado. Este me dice que no lo cumple. Pues debería, porque lo. Ah, bueno, claro, lo acabamos de hacer y como lo acabamos de hacer, no lo toma de forma inmediata. Pero bueno, seleccionamos ese, que lo que nos dice es habilita el cifrado de datos transparentes para proteger los datos en reposo que cumpla los requisitos. Nos dice los pasos para la corrección de forma manual, que es lo que acabamos de hacer. Seleccione la base de datos, seleccione cifrado de datos, seleccione activado, guardar y ya con esto cumplimos. Si nos queremos saltar esto, simplemente seleccionamos aquí si tenemos una organización bastante grande, nos van a aparecer todos los activos. Seleccionamos el que queremos, le damos corregir y el aquí, bueno, nos va a decir que ya lo tenía. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos cambiado. Pero vemos que la forma que lo hace es bastante cómoda. En la parte de cumplir la normativa PCI, ¿por qué? Nos va a aparecer todas como quien dice, las mejores prácticas, que es lo que requiere el estándar para para tener el estándar habilitado. Cifrado en tránsito. Es que había uno que era la parte de auditoría, simplemente porque no la teníamos habilitado, que fue lo que dije, no lo voy a habilitar porque aquí en el este no los habilita, pero bueno, no me voy a detener más. Simplemente quedarnos con que en Security Center tenemos la puntuación de seguridad de nuestra suscripción como tal, de toda la infraestructura que tengamos aquí en Azure, pero el que nos interesa en este momento es mejorar cumplimiento y la normativa, el estándar como tal. Bueno, aquí si queremos cumplir la ISO 27001, no viene al caso, pero si lo quisiéramos cumplir, pero el que queremos cumplir es el PCI DSS y simplemente ir uno a uno, ir seleccionándolo, oye, identificar por qué no lo cumplo. Y aquí nos va a ir diciendo los pasos y si no es capaz de. Bueno, estas son cosas que se tienen que hacer dentro de la máquina. Si no es capaz de cambiarlo, nos va a decir directamente, como quien dice, unas buenas prácticas para poder acceder al recurso o a la solución de esto.
que era lo que decía antes. Oye, ¿de qué forma lo puedo habilitar? Que era lo que, bueno, lo hemos hecho en la base de datos, pero bueno, aquí lo que nos dice es que en el Keybao no tiene habilitado el registro, la parte de monitorización. Simplemente te dice, oye, la conexión rápida, que se permite habilitar el registro y conservar hasta un año de todo esto, oye, de todo el registro de quién accede al Keybao, cuántas veces se cambiaron las claves, cuántas veces se han actualizado esos secretos, cuántas versiones poseen. Simplemente seleccionamos el que queramos corregir, simplemente el mío. Te dice los días de retención y un WordSpace que nos va a solicitar. Pero nada, al darle clic ya nos va a corregir el recurso, nos ha habilitado la auditoría y la auditoría va a ir hacia ese recurso que he compartido y lo va a poner en 365 días que se almacene ese recurso como tal. Y bueno, nada, con esto nos facilita muchísimo la vida para cumplir todo lo que sería el estándar en PCI. De igual forma, también en Google Cloud Platform, en AWS, en Amazon, tiene la misma, no se llama Security Center, tiene su otro nombre, pero de igual forma tiene su componente que dice cumplimiento normativo. Siempre aparecen estos cuatro. Quizás alguno tenga alguna otra normativa, pero bueno, PCI, como es un estándar que se tiene que cumplir para la parte de tarjeta de crédito, esto es uno de los estándares más conocidos, igual que la ISO 27001, está aquí ya bastante definido y lo tiene bastante potente. Y con eso ya tenemos para cumplirlo. Las mejores prácticas, que era lo que decía, lo principal, monitorizar los controles de seguridad, garantizar que todas las detecciones de las fallas de control de seguridad, oye, la solventamos oportunamente, las mitiguemos, revisar los cambios implementados en los entornos, reglas de firewall y todo esto. Una de las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta es, antes de realizar el cambio, crear un control de cambio. A ver que no nos vaya a fallar o vayamos a dejar a alguien sin servicio. Se debe realizar la revisión de comunicados periódicos de requisitos. Bueno, esto es el tema de a quién te lo tengo cómo lo tengo que tener establecido y todo esto. Y bueno, poco más. Yo creo que con esto tenemos bastante claro, o bueno, espero que haya quedado un poco claro lo que tenemos que cumplir para tener el estándar PCI y que serían esas pautas y de qué forma lo podemos hacer, por lo menos en el mundo cloud, que es una de las cosas que hoy en día nos estamos acercando muchísimo hacia la parte de cloud. Hoy estamos dejando todo en premise al lado para poder administrarnos y dedicarnos en el esfuerzo en cuanto a no administrar la arquitectura, sino simplemente la infraestructura, perdón, la parte física, sino simplemente ya los datos y vemos que es bastante ameno en cuanto a la securización, que muchas veces por falta de tiempo, de entendimiento, o que siempre hacíamos todo a nivel de funcional y no de seguridad, oye, funciona, nadie lo toque, dejémoslo así. Entonces, oye, con este tipo de servicios ya tenemos claro de que, oye, no es difícil aplicar la seguridad en nuestra infraestructura, que con tan solo pocos clics ya hemos podido ver cómo podemos activar la transferencia de datos HTTPS, cómo podemos habilitar el protocolo TLS, cómo podemos deshabilitar el protocolo TLS 1.0, 1.1, que no me interesa tenerlos habilitados, cómo habilitar ese cifrado de máquinas, cómo administrar mis claves y bueno, poco más. Espero que les haya gustado la presentación de hoy y hayan adquirido un poco más de conocimiento en cuanto a la norma. Muchas gracias, Antonio. La verdad que ha sido una charla bastante densa, pero muy interesante. Sí. Yo voy apuntando por ahí un par de preguntas. Mira, te voy a pasar una pregunta. Yo me imagino que verte hablar sobre medios de pago, ciberseguridad, criptografía, pues lógicamente a muchas personas pues les surgen dudas, ¿no? Y el mundo del ciber, al verte a ti, pues dirán, ¿a quién mejor preguntar esto que un experto? La pregunta es, ¿cuál sería un requisito necesario para conseguir empleo en seguridad informática? ¿A ti qué te parece, Antonio? Un requisito indispensable, sentido común.
Sí, nada, yo digo que bueno, el requisito indispensable es sentido común y saber que, o sea, pensar como, oye, ¿qué es lo que tengo que tener yo siempre en cuenta para la seguridad? Oye, sentido común, más, nada. Si yo no voy a clicar a algo, yo no voy a tocar algo que no, que no conozco. Y formación, muchísima formación. Yo soy de las personas que digo, oye, podemos tener una fortificación de la NASA, como siempre, pero si no tenemos esa concienciación de seguridad o esa formación adecuada, no podemos ni trabajar en seguridad ni poder aplicar la seguridad. Sí, bastante lógica, ¿no? Hay otra pregunta que me han hecho antes, pero no está aquí en el texto. De si esas medidas, cuando hablas de las empresas, cuando hay que poner todo el tema de la seguridad, cifrado, la capa de transporte, ¿están obligadas solo las empresas, los bancos, las grandes empresas, o una empresa que tiene su WordPress con su plugin de WooCommerce, con su tarjetita de crédito y vende artículos por Internet, también deben de cumplir parte de esas medidas? ¿O solamente que son las grandes? No, todas en sí. En el cuestionario luego os paso la presentación, no me quería quedar ahí explayado porque es muchísima teoría, pero existen los cuestionarios en donde dice quién ¿a qué cuestionario pertenece tu empresa? Entonces, si somos una empresa, que era lo que decía antes, somos una empresa que solamente vendemos zapatos online, pero utilizamos un tercero para que se comunique directamente para que haga esa transferencia del pago como tal, tenemos que cumplir una serie de requisitos. Pero como decía antes, es un estándar que no es algo que es una norma, que si no la tenemos no estamos habilitados para hacerla. Simplemente es el estándar que es bueno tenerla. Oye, a la hora de generar esa confianza a las personas, de decir, oye, voy a comprar en tu página web y veo que cumples el estándar, que veo que tienes el sellito ahí, digo, oye, me da como que esa garantía adicional. Pero no es que si no lo tenemos, no lo vamos a dejar de cumplir. Lo que si no lo cumplimos es una de las cosas que si nos viene por un lado porque no es obligatoria, nos viene por otro lado por la RGPD, de que sí nos obliga a tenerlo. Ahí sí es una normativa y sí es por ley que debemos tener securizado el entorno. Y bueno, si no lo tenemos por un lado, es por el otro. Este es como quien dice, una ayuda para las empresas para cumplir esos requisitos básicos de seguridad. Correcto. Cuando lo despliegas en la nube, he visto que en Azure ya lleva implementadas cumplimientos, aparte de la ISO 27000 y demás, está ya la lista de ítems de best practices y todo eso. He En todos los visto. clouds nos los ponen de maravilla, porque es lo que yo digo. Anteriormente, hace 3 años atrás, nosotros teníamos que cifrar el disco, teníamos que cifrar todo. Ellos se dieron cuenta que, oye, que es algo absurdo. Yo lo cifro y ya está todo cifrado. Igualmente habrán pensado con esto, dijeron, oye, si existen los requisitos, yo no quiero a alguien que entre, que se crea una norma, unas directrices, simplemente te lo pongo. Y si tú dices habilitar esa auditoría, en el Security Center, por ejemplo, te va a habilitar que te va a alertar todo eso que no cumples y te va a colocar una puntuación, si como lo veíamos ahí, oye, que no cumples, tienes el menos el 50% y a medida que lo vayas cumpliendo, tienes el 100%. En caso de que des de alta algún nuevo servicio, te va a decir, oye, este servicio que has dado de alta no cumple con este parámetro para cumplir el estándar PCI. Viene fenomenal. Todos los No, es proveedores, cómodo. Ya sea fenomenal. Azure, ya sea Amazon, sea cualquier tipo de cloud, ¿no? Sí, todos hoy en día lo tienen habilitado. Ujú. Y otra pregunta que me han pasado antes por WhatsApp. Ahora que empiezan a meter las tarjetas de crédito en los móviles, claro, la pregunta es, si yo llevo ahora mi tarjeta de crédito metida en mi móvil y hago un pago con el móvil, me tengo que fiar si eso es un Huawei o llevo el Alexa escuchando. Eh, ¿Hasta qué So, punto se le exige a esos grandes? Porque a una empresa grande lo entiendo, pero a esos sí, grandes realmente se les nada. exige algo. Ah, ahí es entrar en polémica, sí. Se le exige lo mismo de la integridad de los datos y todo, pero es como que Claro, se te llevara las billeteras y se te pierda. O se te pierde el móvil el día de mañana y no lo tenías cifrado y alguien ve tus datos. Oye, son cosas que es entrar en polémica ahí ahí es sobre qué no tiene, pero ahí es. Y otra cuestión, ya la última, cuando hay un caso de ejemplo, de fraude, como tú has dicho, tú tienes todos los sistemas, los mecanismos de seguridad implementados. El caso del phishing, un usuario llega y clica donde no debe.
realmente ahí, si tú tienes tus sistemas informáticos, desde el punto de vista nuestro, ¿no? de parte Ujú. informática, dite, yo tengo todas las medidas implementadas, ya me llega un cliente y por un fallo suyo que clica un enlace donde no debe, Nos le cifraron vacian la todo. cuenta. Es que el banco me han robado y no se han dado cuenta. Te dejo la patata caliente a ti. ¿Ahí qué opinas tú? Nada, ahí ya, o sea, el banco va a decir, oye, fue por tu parte. Es como, es lo que decía antes. A mí el día de mañana me roban el móvil o se me pierde el móvil, se me extravía el móvil y yo tengo ahí mis tarjetas de crédito, tengo absolutamente todo. Tengo la cuenta de Amazon para comprar. Simplemente que le dé comprar y cambie la dirección, ya lo tienes. Amazon le voy a decir, oye, mira que me han hecho esto, que he perdido el móvil, pero me va a decir, bueno, la culpa es tuya. Yo simplemente voy a hacer lo que me dice. O sea, yo soy una caja cuadrada en lo que voy a decir, acepto el pago y te envío el producto. Más nada, yo no sé si en realidad eres tú el que lo estás usando, ¿no? Ahí es cuando yo decía lo de doble factor de autenticación en este caso. Pero si es alguien que le han entrado a través de un phishing y han vaciado sus cuentas, el banco poco puede hacer. Está claro. O sea, que cada vez que dependemos más de la tecnología, de cara a transacciones bancarias, llevarlo todo en el móvil, ¿tú cómo lo ves? Bueno, era lo que decía antes. Es algo que no la jugamos. Hace La 10 años jugamos. ni nos las imaginábamos llevar una tarjeta en el móvil. O sea, eso era impensable decirlo. Yo siempre mi tarjeta física. Y hoy en día tú dices una tarjeta física, ves pocas. En realidad, y todo lo tenemos en el móvil. Pero siempre decimos, ¿qué pasaría si se me pierde el móvil? Aparte de todos mis datos, mis fotos y todo lo que tenga yo aquí, es toda esa información de los correos, porque uno no introduce las contraseñas cada vez que ingresas, sino es la relación de confianza que existe contigo y el equipo como tal. Entonces, Correcto. es algo que, bueno, Sí, al final es, todo dif- esto pues acabas hablando un poco más que en ciberseguridad en confianza a la tecnología, ¿no? es difícil, sí. Era lo que decía antes, oye, muchísimos proveedores, muchísimas empresas decían, oye, que yo no me voy a la nube porque no confío. ¿Mm? Y dices, ¿hasta qué punto es la confianza? Porque, bueno, tú dices, no confío en el proveedor de servicio, pero si tienes un empleado descontento que se quiera pirar, también te puede hacer el mismo daño. Es Cierto. cuestión de, como quien dice, de entrar en polémica y ver hasta dónde ¿Hasta se dónde puede crear llega? eso. Ujú. Bueno, pues nada, Sí. no. A ver, no tenemos más preguntas por aquí. Y nada, pues ha sido un placer tenerte aquí, Antonio. La verdad es Nada, que muchísimas gracias a ustedes. es una materia densa, pero es Bueno, entretenida sí. y la verdad que es, hombre, te deja un poco así diciendo, ¿realmente todo eso lo cumplen todos? Esa es la Ujú. duda, ¿no? Que me queda. ¿Todos Sí. realmente lo cumplen? Sí, pero Bueno, una de las cosas que decía esperemos, ¿no? esperemos que sí, Un acto esperemos de que sí. fe. Que yo Bueno, tenía en mente de dar esta charla era por eso. Decía, oye, es bastante denso, es la parte que nadie nos gusta, pero cuando entramos a una empresa dicen, oye, quiero saber si cumplo o no cumplo el estándar o cómo estoy. Bueno, que nos sirva, como quien dice, de ese empujón a tenerlo presente.